Muy bien, hermanos, qué bueno es que tenemos un Redentor, es verdadero y es fiel. Qué glorioso es poder confiar, depender y gozarnos en Él. Bien, de nuevo, muy feliz día por este Día de los Padres, a todos los padres que nos están viendo ahora de nuestra Iglesia Bautista Cristiana, los demás hermanos de otras congregaciones y a todos los que han sido invitados por nuestros hermanos, familiares, amigos y nos están viendo. Dios les conceda un muy buen día. El Señor les dé fuerza, sabiduría. El Señor les dé ánimo para seguir dirigiendo la vida de sus hijos con temor y reverencia a nuestro Dios primero. Hoy es el último domingo de julio y es el día que se celebra el Día de los Padres en República Dominicana. Somos el único país en el mundo que lo celebramos este día. Antes se celebraba el último domingo de junio, pero ya hace varias décadas que se cambió a julio. ¿Por qué? Porque competía económicamente, comercialmente con el Día de las Madres. Las familias no se reponían y hubo queja generalizada. Entonces, no sé bajo cuál gobierno se cambió para el último domingo de julio. No logré encontrar, aunque busqué esa información. Si alguien la tiene y la puede compartir, se lo agradecería. Pero pues ya no competimos comercialmente con el Día de las Madres, pero hay algunos que dicen que estamos compitiendo con la compra de los útiles escolares. Pero bueno, no importa, feliz día de todas maneras para todos los padres. Espero que lo pasen muy bien. Vamos a orar y vamos a buscar Éxodo capítulo 20, versículo 12. Padre, de nuevo, gracias por permitirnos estar en tu presencia y ahora ayúdanos a concentrarnos para recibir tu mensaje y ser animados en este mandamiento que tú nos das de honrar a nuestros padres. Te pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros, porque sabemos que todos nosotros tenemos que ser cambiados, transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesús, y como Él, como Hijo, aquí, mientras estuvo aquí entre nosotros, Él te honró a ti, oh Señor. Ayúdanos a recordar su ejemplo y ayúdanos a imitarlo, ayúdanos a glorificar tu nombre mientras nosotros obedecemos hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén. Mis hermanos, dice así Éxodo capítulo 20, versículo 12, es parte de los 10 mandamientos, es el quinto mandamiento. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya nosotros vimos que este es el último domingo de julio en nuestro país y celebramos el Día del Padre. Sabemos que nosotros deberíamos honrar a nuestros padres cada día, cada hora, cada minuto de nuestras vidas, pero entendemos todo esto y es bueno que haya un día para recordar a los padres. Pero la verdad es que la figura paterna se ha visto seriamente amenazada con estos movimientos cada vez más progresistas de nuestro perverso mundo, particularmente con el avance del asesinato de los bebés en el vientre de sus madres, que durante décadas se les llamaba aborto. Ahora están evitando por todos los medios de llamarle aborto, sino que le han cambiado el nombre. No sé si es que sus conciencias le estaban acusando, pero sabemos más bien que es para seguir engañando a la población. Ahora le dicen salud reproductiva de la mujer.
porque ya la palabra aborto ya se sabe lo que significa. Significa el asesinato del bebé inocente, indefenso, en aquel sitio que debería ser el de mayor protección para este bebé, que es el vientre de sus propias madres. Y sus propias madres eligen asesinar a sus hijos en sus vientres. Esta maldad es terrible, mis hermanos. Y ojalá el Señor impida que en este nuestro país se oficialice, se legalice este asesinato. Pero este llamado aborto o salud reproductiva de la mujer, con esto han eliminado casi por completo al padre. El padre no tiene ningún derecho de decisión con su propio hijo mientras está en el vientre de la madre. También en otros aspectos el padre está cada vez más relegado y cada vez le están quitando mayor y mayor responsabilidad. Pero eso sí, le exigen mucho a los padres cuando tiene que ver con las finanzas. El mundo está al revés. En muchísimos casos tienen toda la razón, que deben exigirle a ciertos padres irresponsables que no están proveyendo para sus hijos, aún mientras están en la casa y demasiado a menudo cuando ya salen de las casas por separación, por divorcio, por lo que sea. El pecado mostrando su lado más oscuro. El reconocimiento público del Día de los Padres comenzó en su práctica en junio del año 1910 en Estados Unidos. Dice una de las historias que una señora decidió impulsar la celebración del Día de los Padres como agradecimiento a la vida de su propio papá, porque él decidió, por el tipo de crianza que él le dio a ella, a sus hermanos y hermanas, aún después que su madre falleciera, cuando dio a luz a su sexto hijo. Entonces, ella, agradecida de su papá, logró crear suficiente movimiento para que en la ciudad donde ella vivía, en el estado de Washington, se celebrara públicamente a los padres el día 5 de junio de 1909. Fue la primera vez que se logró públicamente celebrar, porque era el día del cumpleaños de su propio papá. Al año siguiente, el gobernador del estado decidió aprobar la iniciativa, pero eligió el 19 de junio como el día de esa celebración. Sin embargo, no fue sino hasta el año 73 que Nixon oficializó el tercer domingo de junio como el Día del Padre. De nuevo, no encontré información para dar la información precisa, exacta, de cuándo aquí se oficializó y quién lo hizo. De todos modos, nosotros recordamos a nuestros padres, particularmente doy gracias al Señor por mi papá, que justamente este mes mi papá y mi mamá van a estar celebrando el día 30 de este mes, no solamente el cumpleaños de mi mamá, que cumple 85 años, sino que ellos se unieron en matrimonio ese mismo día hace 60 años. 60 años de matrimonio. Doy gracias al Señor por mis padres. Entonces, honra a tu padre, como dice la Escritura. Debemos honrar a nuestros padres. Es verdad que este mandamiento habla no solamente del padre, sino de la madre también. Y la palabra honra, esta palabra en su idioma original, en el idioma original lleva el concepto de peso. ¿Okay? La figura del papá tiene peso y debe mantener ese peso real sobre nuestras vidas, a través de nuestras vidas y de sus vidas. Y cuando aquí dice honra a tu padre y a tu madre,
nosotros lo que estamos viendo es que ambos llevan el mismo peso de honra el uno que al otro. De hecho, creo que es en Deuteronomio o en Levítico, si mal no recuerdo, que el mandamiento pone primero a la madre que al padre. El hecho es que nuestro Dios coloca al padre y a la madre al mismo nivel, con el mismo peso de honra, pero hoy estamos reconociendo a los padres. Ya nosotros lo hicimos hace unos días, hace un mes atrás, julio, 2 meses atrás, con las madres. Y bien, lo que queremos ver es, en primer lugar, que esto es parte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. El Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al Sinaí, y ahí en el Sinaí es cuando los consagra como nación. Y les da leyes, les da 3 tipos de leyes. Les da la ley moral, que es los 10 mandamientos, y después le agrega algunos otros mandamientos que también son morales, pero principalmente los 10 mandamientos que abarca todo lo demás. Le da la ley ceremonial, las leyes donde ellos deberían celebrar la adoración a Dios a través de sacrificios, y la ley cívica. Esto eran leyes para cómo ellos se debían conducir como nación, los unos con los otros, y naturalmente había bendiciones, pero también había castigos que se debían llevar a cabo a través del gobierno de Dios, inicialmente a través de Moisés, y después sabemos cómo todo fue cambiando. Entonces, este es parte de la ley moral de Dios. Este es el 5º mandamiento de la ley moral de Dios, que debemos honrar a nuestro Padre. Ahora, es importante saber que estos 10 mandamientos no fueron dados al individuo. Los 10 mandamientos fueron dados a la nación de Israel. Fue para que la nación recibiera estos mandamientos, y para que la nación, al cumplir con estos mandamientos, recibiera bendición y les fuera bien como nación. Ahí lo dice, ¿verdad? Que ellos deberían, para que sus días se alarguen en la tierra prometida, en la tierra que Dios les iba a dar. Y entonces eso era para bendición de ellos como nación, y era para estabilidad de la nación también. Era para beneficio de la nación, pero para mantener a la nación estable. Esto es muy importante, amados hermanos, porque aquí lo que Dios nos está enfocando es que en la medida que hay respeto de los hijos hacia los padres, asimismo la nación va a tener estabilidad. Claro, todos los demás mandamientos también llevan a la misma estabilidad, pero estamos viendo este 5º mandamiento. Ahora, aunque los mandamientos fueron dados a la nación, son aplicados a los individuos de esa nación y de cada nación. Y los 10 mandamientos no han sido eliminados para el cristiano. Los 10 mandamientos siguen vigentes para el cristiano, porque son eternos, son permanentes. Ahora, nosotros no ganamos nuestra salvación al cumplir con los mandamientos, pero ciertamente honramos a Dios al cumplir con los mandamientos. La obediencia siempre va a ser parte de nuestra vida cristiana. Entonces, los 10 mandamientos en las Escrituras también son llamados el mandamiento en Éxodo 24:12, el pacto en Deuteronomio 4:13, las 2 tablas en Deuteronomio 9, tanto el versículo 10 como el 17, el testimonio también se les llama, como en Éxodo 16:34 y el 25:16. Entonces, así también se llama a los 10 mandamientos. Ahora, muchos teólogos le llaman el decálogo. El decálogo, este término fue acuñado por Clemente de Alexandría, y
Él fue el primero en usar este término, el decálogo, y de ahí en adelante los padres lo usaron a menudo y se ha ido, pues se transfirió aún hasta el día de hoy. Entonces, encontramos también en Deuteronomio capítulo 5, los versículos 7 al 11, la repetición de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Bueno, porque para ese momento ya el pueblo había pasado los 40 años en el desierto, que nunca fue la intención de Dios. Claro, Dios sabía que eso iba a suceder, pero no era lo que Él quería. Él quería insertar al pueblo. Inmediatamente salieron del Sinaí, fueron trasladados por Dios hasta el río Jordán y debían ahí entrar en la tierra prometida, pero por su rebelión, por su falta de confianza en Dios, Dios lo castigó con la historia de los 12 espías, que solamente 2 de ellos se alinearon con Dios, los demás se rebelaron y el pueblo completo también. El Señor los devolvió al desierto. 40 años después, o más bien ya para ese momento, 38 años después, ellos están de nuevo frente al río Jordán y Dios a través de Moisés les repite estos mandamientos. Les repito los mandamientos, ¿por qué? Porque son mandamientos para la nación, para beneficio y estabilidad de la nación. Son mandamientos para que cada uno los repita. Entonces, antes de ellos entrar a poseer la tierra prometida, el Señor les recuerda estos mandamientos, entre los cuales está: recuerda que debes honrar a tu padre y a tu madre. Este quinto mandamiento en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús lo repite en una conversación con escribas y fariseos que les hace ver su hipocresía, porque en Mateo 15:4, cuando les habla, le dice: porque Dios mandó diciendo, dice Mateo 15:4, honra a tu padre y a tu madre, y también dice Dios, el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros, escribas y fariseos, decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Yo no te puedo ayudar, porque todo lo que yo pudiera darte, yo se lo doy a Dios. Entonces el Señor dice: ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. El Señor le dice a los escribas y fariseos, y también repite este matrimonio el Señor Jesús cuando está conversando con el llamado joven rico, que viene a decirle: Señor, mira, yo he hecho todo esto, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor: bueno, tú tienes los mandamientos, cúmplelos. Y el Señor le repite algunos de los mandamientos, y él dice: hey, yo estoy full porque yo he cumplido todo esto. Y dentro de esos mandamientos está: honra a tu padre y a tu madre. Pero también vemos que se repite ese mandamiento a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante que aquí en Efesios capítulo 6, el Espíritu de Dios lleva al apóstol Pablo a hacer una aplicación personal, particular, al individuo que obedece este mandamiento y honra a su padre y a su madre, aunque ya vimos que originalmente la bendición era sobre la nación. Pero Dios lleva al apóstol Pablo a hacer una aplicación personal. Por lo tanto, sí aplica a las naciones donde el conglomerado de la población cumple con este mandamiento, pero también aplica la promesa para el individuo que lo hace. Entonces, seguimos viendo los 10 mandamientos.
De los 10 mandamientos hay 8 que son no. 8 no, 8 que son no. ¿Por qué? Porque tenemos la inclinación a hacerlo. El Señor dice, no hagas eso. De esos 8 mandamientos son el 1, que dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 2, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4 y el 5 no tienen el no. El 6 dice, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no digas mentiras. Y el 10, no codiciarás. Entonces, 8 son no, porque tendemos a hacerlos, y hay 2 que son imperativos positivos, que es el 4 y el 5, porque tenemos la inclinación a no hacerlos, y esos 2 son el 4, que es acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Okay? Y el 5 es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, de los 10 mandamientos, 8 son no, 2 son positivos. Y también hay algo interesante sobre los 10 mandamientos que queremos destacar, que son los Jehová tu Dios, los mandamientos de Jehová que mencionan Jehová tu Dios, que son sellados con esta frase, Jehová tu Dios. Alexander Maclaren, que vivió en el año 1826 hasta el 1910, señala justamente esto, que los primeros 5 mandamientos están sellados con la frase Jehová tu Dios. Y vamos a repasarlo. Dice el primero, comienza en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y el 5, pues, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Alexander Maclaren hace el comentario que por causa de eso él entiende que el 5º mandamiento es parte de la primera tabla. Recuerden que cuando el Señor nos dio los 10 mandamientos, los dio en 2 tablas, y se entiende que en la primera, dicen algunos, ¿verdad? Porque no tenemos evidencia de ello, pero algunos deducen que en la primera tabla están los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación directa con Dios, y la segunda tabla tiene que ver con los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso el Señor resumió los 10 mandamientos en amarás a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios, con toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu voluntad, que refiriéndose a la primera tabla, y amarás al prójimo como a ti mismo, refiriéndose a la segunda tabla. Esa es la deducción de algunos, pero definitivamente el Señor reduce los 10 mandamientos en esos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Entonces, normalmente se incluye honra a tu padre y a tu madre en la segunda tabla, pero por eso es la aclaración de Alexander Maclaren, que por causa de esto de Jehová tu Dios, esa frase, él lo incluye en la primera. Honra a tu padre y a tu madre. El 5º mandamiento, hermano, es tan sólido como los demás, no es menor que los demás. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si los 10 mandamientos son importantes, honrar a padre es igual, tiene igual peso que no matar, que no robar, que no cometer adulterio, que no ser idólatra, que no tomar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Honra a tu padre. Recuerda que
el Padre es figura de nuestro Padre Celestial. Esa es la intención de Dios. Lamentablemente, la mayoría de nosotros ni nos acercamos naturalmente a poder imitar a nuestro Padre, pero definitivamente debemos hacer ese esfuerzo para que tus días se alarguen. Dice, definitivamente es una referencia a la preservación de la estabilidad de la nación de Israel como nación o una sociedad que estaba naciendo en ese momento allá en el Sinaí. Entonces, aquí lo que nosotros vemos, amados hermanos, es que este quinto mandamiento no pone condiciones. No dice si es que tu papá es justo, no dice si es que tu papá es buena gente, no dice si es que tu papá te trata bien, no dice si es que tu papá no comete pecado contra ti, no pone condiciones. Es un mandato directo: honra a tu padre. No es mi culpa, el Señor así lo estableció. Honra a tu padre. Sin condiciones, no admite condiciones. Sí hay consecuencias para los desobedientes, pero la consecuencia viene de Dios, no de ti. Viene de Dios la consecuencia. De hecho, leemos en las Escrituras que si hay un hijo que es constantemente desobediente a los padres y se tira a los placeres, dice la Escritura en el Antiguo Testamento que los padres deberían tomar ese hijo, traerlo delante de los ancianos y decirle: mira, este hijo mío es un desorden, nosotros hemos tratado con él no obedece. Entonces la ley decía que debería ser apedreado. Tenemos otro ejemplo para los desobedientes, que era el hijo que inducía a otros a adorar ídolos. Ese también debería ser apedreado. Entonces hay consecuencias para los desobedientes y hay bendiciones para los obedientes, como nosotros vemos aquí, que es el primer mandamiento con promesa. En tercer lugar, que es el punto más largo, es ejemplos prácticos para honrar a los padres. Estos ejemplos son para todos, son para los menores de edad y son ejemplos prácticos. Lo que yo quiero es traer algo bastante práctico a nosotros. Es para los menores de edad, es para los mayores de edad que todavía viven con sus padres y es también para todos aquellos que ya no viven con sus padres. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos? Debemos honrar a nuestro padre, hermanos, por su condición de padre. No es por su carácter, sino por su condición de padre. En el mandamiento no hace referencia al carácter de la persona que es padre, sino sencillamente dice: él es padre, hónralo. Entonces, es por su condición de padre y es también por su rol de padre. Por eso es que podemos incluir dentro de este mandamiento a los padrastros, a los abuelos, a los tutores, a los tíos, aquellos que están criando algún niño que no necesariamente es su hijo biológico, pero lo están criando, además de los padres en sí mismos. Entonces, algunos ejemplos prácticos para honrar al padre. ¿Cuál es? Número uno es obedecerles. Obedecerles, hay que obedecer a los padres. Esto naturalmente está principalmente, el énfasis es principalmente a aquellos que viven todavía con sus padres y particularmente a los menores de edad. Pero aún aquellos que son mayores de edad y ya viven todavía con sus padres, están bajo su tutoría, están bajo su casa, están en su casa, deben obedecerlos. Ahora, naturalmente, el padre tiene que ser sabio como ir cambiando su forma de trato con sus hijos en la medida que ellos van creciendo y van madurando, porque naturalmente no es lo mismo tratar con un niño de 3 años
que con un niño de 15 años, que con un joven de 21 años que todavía está en tu casa, o quizás hasta con alguien de 30 años que todavía está en tu casa. No es lo mismo. Por lo tanto, pero sí hay reglas que los padres tienen en sus hogares que aún los adultos que viven allá deben cumplirlas porque es parte de las reglas que sus padres tienen. Nosotros vemos en Juan capítulo 14, versículo 15, que el Señor dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece. Entonces, también Él dice en el capítulo 14, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre. O sea, si tú me obedeces, dice el Señor Jesús, muestras tu amor por mí. Si tú me obedeces, vas a ser amado de mi Padre. Mi Padre te va a amar si tú me obedeces a mí. Y yo también te voy a amar y me manifestaré de manera especial a ti. Juan capítulo 14, versículo 21. Entonces, la obediencia. Porque, miren, hermanos, amar es obedecer, por lo que vemos. Obedecer es respetar. Respetar es honrar. Más ejemplos prácticos: háblales con respeto, obedéceles, pero háblales también con respeto. A mí me indigna ver a un hijo hablarle irrespetuosamente a alguno de sus padres. Me indigna, eso a mí me indigna, me enfurece. Y hablarle irrespetuosamente a su padre o a cualquier autoridad realmente, pero de manera particular a sus padres. Algunos hablan de esa manera porque son rebeldes, tienen un corazón rebelde. Otros porque entienden que sus padres no merecen su respeto y por lo tanto les hablan mal. Bueno, la palabra dice que la rebeldía es idolatría, que los 2 primeros mandamientos de los 10 van dirigidos a la idolatría. Y la nación de Israel fue llevada cautiva, primero Israel, el reino del norte, y después el reino del sur, principalmente por su idolatría. Fueron llevados cautivos y constantemente eran castigados por Dios por causa de su idolatría. Y si tienes un corazón rebelde contra tu padre, eres idólatra. Y el Señor no te lo va a pasar por alto. Tú puedes justificarte todo lo que tú quieres, pero Él es tu padre. Es por su condición de padre que debes obedecerle, no por su carácter. Es su condición de padre por la que debes hablarle con respeto, no por su carácter. Entonces, la palabra dice claramente que la venganza solamente le pertenece a Dios. Si le hablas mal a tu padre porque entiendes que no merece tu respeto, estás vengándote. Y eso no te toca a ti. Háblale con respeto porque Dios te demanda eso. Entonces también otro ejemplo práctico para honrar al Padre es escucharles con atención. ¿Okay? Escucharles con atención. Por cierto, nosotros podemos ver todo esto emulado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su relación con el Padre Celestial. Como el Señor le obedece, como el Señor le habla con respeto, como el Señor escucha a su Padre, lo vemos emulado en la vida de Cristo. Nuestros padres terrenales, miren, nosotros quisiéramos que ellos no se envejecieran y nosotros quisiéramos no envejecer realmente, pero al ir avanzando en edad, nosotros tendemos a contar las mismas historias. ¿Ustedes saben qué? Nuestros padres, los que tenemos ya padres ancianos, sí, dicen las mismas historias. Escuchemos con paciencia. Esforcémonos para escucharles como si fuera la primera vez que escuchamos esa historia. Vamos a escucharles con respeto. Si hacen alguna exhortación, escuchemos con respeto. Aún tú seas un hijo adulto que ya eres independiente, ya estás casado, ya tienes tus propios hijos, quizás hasta tienes nietos ya. Tu padre te habla, escúchale con respeto. Escúchale con respeto.
Ejemplos prácticos para honrar al Padre: llámales con frecuencia. Hay hijos que se pasan semanas, meses, ya probablemente hasta años sin llamar a sus padres. Eso no debe ser. Honra a tu padre, llámale con frecuencia, llámale para hablar con él. Al llamarle, tú le estás diciendo: tú eres importante para mi vida. Al llamarle, tú le estás diciendo a Dios: Señor, estoy honrándote a ti porque te estoy obedeciendo al honrar a mi Padre. Le estoy poniendo atención, le estoy dando el honor que Él se merece al ponerle atención a mi Padre. Además, acuérdate, si tú eres padre, un día tú estarás en la posición de tus hijos. Un día también tus hijos van a estar demasiado ocupados para visitarte a ti, para llamarte a ti. Y pasarán semanas, pasarán meses y no te dan una llamada a tus hijos para decirte un te quiero, para preguntarte cómo tú estás, sencillamente para conversar. Dedicar, incluso que tú le digas 5 minutos. Y tú vas a ver que en la medida que ellos van pasando en años, algunos se van apagando y van conversando menos, y otros tienen el deseo de conversar y conversan contigo y repiten las historias. Y tú vas a escucharles con paciencia y tú vas a animarte en esa conversación. ¿Por qué? Porque estás conversando con tu padre y con tu madre. ¿Okay? Háblales con frecuencia. Nosotros estamos sumamente equipados hoy en día con tecnología. Es más, déjeme decirle, nuestros hijos no tienen ni idea de qué significa tener que llegar a nuestra casa para poder hacer una llamada telefónica. ¿Hay algunos de ustedes que sí se recuerdan de eso? Claro que sí. ¿Okay? Celulares. ¿Quién dijo? Había que llegar a algún sitio donde había un teléfono para uno poder hacer una llamada. Pero hoy día estamos sumamente equipados, tenemos teléfono con nosotros todo el tiempo. Sin embargo, parece que ahora tenemos menos tiempo que antes para dedicarle a nuestros padres. ¿O será que somos más egocéntricos y egoístas? Pongámonos recordatorios en ese mismo teléfono, que no solamente es teléfono, es una computadora que tenemos chiquita en nuestra mano. Pongamos recordatorios para decir: óyeme, llama a tu papá, llama a tu mamá. Constantemente, recordatorios para poder vencer la aceleración de vida que nosotros tenemos y mostrar honra a nuestros padres. Podemos hacerlo. Otra cosa es visitarles. Pasa tiempo con ellos. Sí, se está hablando mucho de que no debemos visitar a nuestros padres porque son mayores y el tema del virus. Pero claro, depende de tu vida, cuál es la actividad que tú tienes del día a día. Pero si tú eres una persona que ha estado guardada todo el tiempo y tú puedes llegar a casa de tus padres a visitarlo con mascarilla, con distanciamiento, sí es posible, naturalmente, con todo el cuidado. Yo lo he hecho con mis padres. No puedo abrazarles, no puedo darle un beso. Se desinfectan los zapatos antes de entrar, desinfecto las manos antes de entrar, con la mascarilla todo el tiempo mientras estoy en la casa, suficiente distancia de mis padres, pero les visito, paso tiempo con ellos, ellos se alegran muchísimo. No lo hago tan a menudo como debería, quizás, como quisiera, o como ellos quisieran, de hecho. No solamente visítalos, sino invítalos a tu casa. De nuevo, sabemos que ahora mismo la vida está completamente trastornada, pero dependiendo de tu estado, como tú día tras día, tus actividades, si tú has estado cuidándote, pues puedes invitarlos a tu casa a almorzar, siempre cuidando la distancia y todo lo demás. Invítalos. ¿Tú sabes lo que significa invitarlo? Hay un gesto muy especial
o hay algo muy especial en el gesto de invitar a alguien a tu casa. Y si ya tú eres independiente y tú invitas a tus padres a tu casa, es un gesto muy especial. Es demostrarles un honor especial, no solamente a los padres, a cualquier persona que tú invites. ¿Okay? Entonces, considera aún pasarlos a buscar, si es necesario. Muestra interés y amor genuino a tus padres. Invítalos a tu casa, llévalos de paseo. Y más aún en este periodo que estamos, donde nuestros padres ya, ¿verdad?, mayores, más de 60 años, 65 años, peor todavía si tienen condiciones de salud, sacarlos a pasear en el carro, protegidos, dar una vuelta, inventa dónde. El hecho es que ellos puedan salir de esas cuatro paredes. Hay muchas personas, muchos ancianos que están desesperados. El estar confinados es terrible. Una de las cosas que mi mamá detesta hacer, no le gusta para nada hacer, es ir al supermercado. Y en estos días que ella no podía ir al supermercado por nada, ella me decía, increíble Pedro, hasta ganas tengo yo de ir al supermercado. El deseo de ir al supermercado tengo yo. Y bueno, por eso es que debemos interesarnos. ¿Okay? También proveer para sus necesidades. Recuerden el pasaje que nosotros leímos en Mateo 15, versículo 14, donde el Señor confronta a los escribas y fariseos porque ellos decían, no, yo no puedo ayudar a mis padres económicamente porque todo lo que yo tendría para eso es para ayudarlo al Señor. Entonces yo no puedo tomar lo que es del Señor y darlo a mis padres. Entonces mis padres, bueno, que pasen necesidad. Esa es hipocresía, dice el Señor. Tienes que ajustarte de manera correcta, donde puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Okay? Y siempre tenemos con qué darles. ¿Okay? Entonces, provee para sus necesidades. Hay que sacrificarse para ello. Provee para sus necesidades. Préstales algún servicio. A mí me encanta cada vez que voy a casa de mi mamá, bueno, no cada vez, pero a menudo, mami me dice, Pedro, tengo algo para que tú hagas. Y siempre es para arreglar algo. Y a mí me encanta hacer ese tipo de cosas, me distrae. Y mucho más para ayudar a mis padres. Ahora tengo que ver si puedo arreglarles unas ventanas que no están abriendo. Esas ventanas que hay que darle para que ellas abran. Hay algo ahí que está sucediendo. Entonces tengo que ir a ver si puedo arreglarles eso. Sí, prestarles algún servicio de algún tipo. Y si no podemos hacerlo nosotros, porque no tenemos la destreza, no tenemos la capacidad, pero hagamos lo posible para que sí se les resuelva el problema. Llevarles al médico, y más aún en este tiempo, protegerles, cuidarles, llevarles al médico, pedirles consejo. Esto es tan importante, amados hermanos, tan importante. Decirles a nuestros padres, necesito tu consejo. Pedir un consejo no significa que automáticamente vamos a hacer lo que nuestros padres dijeron. Porque nosotros estamos al pedirles un consejo a nuestros padres, es porque estamos buscando la voluntad de Dios para una decisión a tomar. ¿Okay? Pero pedirle consejo a nuestros padres es parte del proceso de identificar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida o para esta decisión en particular. Y decirle a nuestro Padre, necesito tu consejo, quiero que me digas tu parecer sobre esto, sobre aquello, es tan importante. Es tan importante porque le estás diciendo, tú tienes una posición que es importante para mí, tú tienes algo que decir que es importante para mí y por lo tanto tú estás destacando, estás honrando a tu Padre al pedirle el consejo. Algo muy importante, perdonar. Por causa del pecado hay tantas familias. ¿Cuál es el término que se usa muy a menudo? Disfuncionales.
donde el padre y la madre tienen una relación terrible, el padre con los hijos con el padre, la madre también, que la madre se fue, que el padre se fue, que el padre viene, que la madre regresa, que entonces los hijos se pelean los unos con los otros. Realmente el disfuncional quizás es una buena categoría para llamarle a algunas familias. Y hay padres que verdaderamente por su pecado han destruido familias, han irrespetado a sus hijos y a la madre de sus hijos, son borrachones. Hay padres que cobran y antes de llegar a la casa con el dinero que cobraron para proveer para sus familias, ellos se detienen o en el colmadón o en la banca y despilfarran todo lo que recibieron. Y quizás hasta una parte en la banca y otra parte en el colmadón. Y llegan a su casa con los bolsillos vacíos y no hay suficiente provisión. Y por más que trabajan, la familia sigue empobreciendo. Y claro que eso crea en los hijos sentimientos negativos. Pero hay que perdonar. ¿Por qué? Porque debemos perdonarnos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice Colosenses 3:13. De la manera que Cristo te perdonó a ti, también tienes que hacerlo con los demás. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el Señor. El amor es el vínculo el amor que debe haber en tu corazón, que dice que el Señor derramó su amor en nuestros corazones, por lo tanto no lo escondas, sino exprésalo aún en favor más bien, de un padre que no fue responsable con tu vida. Perdónalo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor dice que debes honrarlo por su condición de padre, no porque lo merece. ¿Acaso tú merecías el perdón? Dios te lo extendió, pero tú no lo mereces. Entonces perdona de la misma forma. Así como Dios nos perdonó, Cristo nos perdonó, debemos perdonar nosotros, con misericordia, con gracia abundante. Y gracia sobre gracia. Perdona a tu padre. Y no solamente perdona, sino debes pedir perdón. Hónralo pidiéndole perdón. Porque aunque tú entiendas que Él ha pecado contra ti, tú reaccionaste mal en muchísimas ocasiones. Tú has sido irrespetuoso en muchísimas ocasiones. O irrespetuosa. Entonces pide perdón. Pide perdón. Al pedirle perdón le estás honrando y estás también cumpliendo con las Escrituras. Porque dice el Señor Jesús, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, que tú tienes un desacuerdo con alguien, deja tu ofrenda ahí y ve, reconcíliate. Y después que estés reconciliado, entonces el Señor va a recibir tu ofrenda. Perdónalos, involúcralos en tu vida. Dice, no, mi padre no tiene nada que ver conmigo. Que no, es tu padre, involúcralos en tu vida. Él no está interesado en nada de lo que yo hago. Trata de construir o reconstruir o quizás construir por primera vez el puente entre tu vida y su vida. Y más si tú eres creyente, recuerda que tú tienes que ser como Cristo. El Señor, si ustedes recuerdan, cuando estudiábamos Juan, hubo un pasaje cuando predicamos el capítulo 4, justamente sobre construir puentes, y yo les predicaba. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús, para llegar a Galilea, Él cruzó por Samaria. ¿Por qué cruzó por Samaria? Porque quería crear un puente con el Evangelio con los samaritanos. Y se detuvo para conversar con la mujer samaritana. No sabemos su nombre, pero su nombre está registrado en gloria. Porque ella escuchó a Cristo, creyó en Cristo, predicó a Cristo y muchísimos fueron salvos por su testimonio.
El Señor creó un puente con la samaritana, y la samaritana utilizó a Cristo para crear un puente o para reconciliarse con la ciudad donde ella vivía y donde tanto daño había hecho ella en esa sociedad. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Le hizo mucho daño a la sociedad en esa ciudad. Seguramente quebrantó, rompió muchísimos hogares, trajo muchísimo sufrimiento a familias, pero el Señor le perdonó y ella creó un puente. Vamos a crear puentes. Si tú necesitas crear un puente con tu papá, hazlo. Tú eres el que tiene la iniciativa porque tú eres el creyente. Él es creyente también. Bueno, pero el Señor dice que debes hacerlo. Tú debes perdonar, tú debes pedir perdón. Si él no tiene la iniciativa como quiera, el Señor te la exige a ti y a mí. Entonces, interésate por sus vidas. Cuando nosotros hablamos con nuestros padres es, hola papi, ¿cómo tú estás? Hola. Entonces, ¿todo bien? Sí, todo bien aquí. Sí, nada nuevo. Aquí estamos trancados. Ok, entonces, ¿se sienten bien? Sí, sentimos bien. Bueno, está bien, llamé solamente para saber de ustedes. Adiós, ya. 45, 50 segundos, 1 minuto, y ahí se acabó la conversación. Eso es mejor que nada, eso es mejor que nada. Pero definitivamente, definitivamente podemos interesarnos en sus vidas. Preguntar un poquito más sobre ellos. Poner conversación. Si no hay tema, antes de llamarlo, créate un tema, investiga un tema, invéntate un tema y ponle el tema y traten de conversar sobre ese tema. Interésate en sus vidas. Ora por ellos y con ellos. Comparte el evangelio con ellos si no conocen al Señor todavía. Reconoce su vida privada y públicamente, reconoce sus cualidades, anímalos. Estoy pasando rápidamente. Hermanos, anima a tus padres. En la medida que van avanzando en edad, con la edad hay muchas inseguridades que se desarrollan en nuestros padres. ¿Okay? Sus facultades ya no es lo mismo, tienen demasiado tiempo, si están retirados, tienen demasiado tiempo para reflexionar y reflexionan sobre cómo sus vidas se están apagando, cómo ya no tienen las mismas fuerzas que antes, cómo su salud está fallando constantemente y cada vez dependen más y más de medicamentos y van más al médico. Cómo ellos comienzan a perder a seres queridos y comienzan a perder amigos. Que reciben una llamada que su amigo fulano murió de un infarto, que la amiga que un cáncer, que, óyeme, todas estas cosas comienzan a crear debilidades y dudas e inseguridades. Sus memorias comienzan a fallar. La mía comenzó a fallar desde que yo nací, pero sé que mis hijos eso no les preocupa mucho, pero ciertamente comienzan a fallar y fallan. Y entonces sabemos bien que nosotros comenzamos a recordar cosas cuando éramos chiquitos y se nos olvida lo que hicimos recientemente. Yo le digo a veces a mi esposa, increíble lo que me pasa, yo me estoy bañando y de repente termino de bañarme y pregunto, ven acá, yo me lavé la cabeza, yo me enjaboné y no recuerdo si me enjaboné. Muchas veces tengo que bañarme 2 veces porque como no recuerdo, ya a mis hijos eso no les preocupa, ya a mi esposa menos. Pero no estamos hablando de esas simplezas, estamos hablando de cosas mucho más profundas. Nuestros padres necesitan ser animados. Anímalos porque sus habilidades disminuyen, sus fuerzas disminuyen. Demuéstrales a ellos, enfatiza sus puntos fuertes. Recuérdales lo bueno, las cosas buenas que ellos hicieron, sus logros, elógialos. No solamente cuando están en privado, sino elógialos cuando hay otras personas alrededor. Ellos necesitan eso. Alegra sus corazones.
llévales algo, cómprale algo, si puedes cantar, cántale una canción, si a ellos les gusta escucharte. Y por último, no los culpes por tu comportamiento, por tus errores y tus pecados. Porque puede ser que tú hayas reaccionado a algo que tú consideras que ellos no hicieron bien. Entonces tú comienzas una vida de errores, de pecados, de comportamientos erráticos. Y puede ser que tú estés justificando esa vida, echándole la culpa a tu papá. No, tu papá no tiene culpa de esa vida. Esa vida la elegiste tú. Tu papá tendrá responsabilidad y culpa de su pecado, pero no de los tuyos. Por lo tanto, arrepiéntete de esa vida delante del Señor, pídele perdón a Dios, conviértete a Dios, reconcíliate con Dios y reconcíliate con tu papá, que es lo que Dios quiere. Algunas conclusiones, como vemos en un website, encontré esto: cada padre se merece el honor, no por lo que hicieron o dejaron de hacer, sino más bien como un homenaje al Padre Celestial. De hecho, esa es la intención de Dios. También yo quisiera compartir algo que escribió Alexander Maclaren, otra vez hago referencia a él. Recuerden que este hombre nació en 1826 y murió en 1910, o sea que su ministerio fue en los años 1800. Y él escribió esto: un cambio extraño ha sucedido sobre las relaciones de padres con hijos, aún en una sola generación. O sea, él identificó en su generación que había sucedido un cambio, como los padres y los hijos se estaban tratando entre ellos. Y sigue: existe una relación más franca y familiar que, sin duda, dice él, es una mejoría al viejo estilo. Dice, ahora mismo los padres y los hijos tienen una relación más franca, más familiar, que antes no era así, dice él, reconoce eso, es mejor que lo que había antes, porque había mucho miedo de a los padres de parte de los hijos. Y sigue él escribiendo: sin embargo, existe mucho menos de esto que el mandamiento nos urge, refiriéndose al mandamiento, al quinto mandamiento, de honrar al Padre. Dice, en cuanto a honra al Padre, existe mucho menos de eso hoy día. Estamos hablando allá en 1800 y pico. ¿Okay? Y dice, sí, es verdad que hay una relación más franca y familiar, pero hay menos honra. Sigue diciendo él: la vida de la ciudad, la educación secular, el quebrantamiento general de la idea de la autoridad, el cual vemos por doquier, el quebrantamiento de la autoridad vemos por doquier, decía él, escribió él. Todo esto ha afectado a muchas familias y muchos padres que, por permisividad o por demasiada ocupación, permiten que los hijos arrebatan la autoridad de sus manos. Lamentarán, pues cuando sus hijos van madurando, rechazan el control de sus padres sobre ellos. Entonces él hace referencia a Malaquías, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y dice él, refiriéndose al quinto mandamiento, no existe otro mandamiento que se necesita predicar más que este mandamiento en Inglaterra. Él escribió esto antes de 1900, antes del año 1900. Parece profecía. Mis hermanos, él sigue diciendo, no se puede infligir mayor daño a una sociedad o a individuos que debilitar la honra debida a los padres y a las madres. Por eso hacíamos referencia al inicio, que este mandamiento fue dado a la nación, para beneficio de la nación, para protección de la nación, para estabilidad de la nación. Este mandamiento se quebranta y la nación cae, comienza a caerse. Honra
a tu Padre, como el Señor Jesús honró a su Padre, como el Señor Jesús continuamente tenía comunicación con su Padre, le honraba y hablaba del Padre y exaltaba al Padre. Con sus labios, con su vida, exaltaba al Padre. Él obedeció al Padre. Él visitó al Padre constantemente en oración. Seamos como nuestro Señor Jesús, honremos a nuestros padres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos prácticos que tú nos has dado. Gracias por toda esta enseñanza. En Cristo Jesús te pido que si hay algún padre que ha escuchado este mensaje que necesita pedirle perdón a sus hijos, si hay algún hijo que necesita pedirle perdón a su padre, quiero rogar, Dios, que tu Santo Espíritu incida aún en este momento para que tu nombre sea glorificado, para que las relaciones familiares sean restauradas, para que tu nombre, Señor, sea realmente honrado como Padre Celestial al nosotros obedecerte. Señor, te amamos y queremos obedecerte. Ayúdanos con aquellas cosas que nos es difícil obedecer. Te ruego, Señor, que tu poder se haga manifiesto en nosotros. Y si hay aquí alguna persona que escuchando todavía no se ha convertido a Cristo, les recuerdo que Él obedeció al Padre para venir a morir por ti en la cruz. El Padre le envió y Él vino voluntariamente para morir por ti en la cruz. Obedeciendo al Padre, fue a la cruz por ti para darte a ti la vida eterna. Tú solo necesitas pedirle perdón al Padre Celestial y en Cristo cree que Cristo sea tu Salvador y tu Señor para vida eterna. Si necesitas más información sobre esto, comunícate con nosotros, pues ciertamente estarán en algún momento la información aquí en el video para que tú puedas comunicarte con nosotros poder ayudarte a tener una relación personal con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por tu influencia. Gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros. Amén. Señor, le siga bendiciendo. Haremos lo posible para colocar este mensaje escrito, el manuscrito de este mensaje en nuestro website, en nuestra página. Dios le bendiga.